Hoy hablamos sobre los dos problemas que causa el infierno. ¿Sabías cuáles son? Quédate con nosotros. Esto es Oveja Cartesiana. Cuando hablamos del infierno, podemos categorizar a todas las posiciones de una u otra forma dentro de dos grupos. El grupo tradicionalista, los que creen que realmente existe un infierno, que cuando yo muero voy a ese lugar si soy malo y que en ese lugar estaré por la eternidad, o que cuando Cristo venga yo sea levantado y entonces se me dé mi pago y yo vaya al infierno por toda la eternidad a pagar por mis faltas. El otro lado es el lado condicionalista, que plantea que cuando tú mueres no hay nada, sino que te quedas allí cesante, y cuando Cristo viene, entonces a ti se te da el pago por lo hecho. Si te perdiste, vas al lugar del infierno, donde pagas con el fuego eterno, pero ese fuego es eterno Él, no el proceso de consumir, porque el proceso de consumir solamente es hasta que haya que consumir. Y ahí entonces los condicionalistas entienden que el pago de la culpa en el infierno es temporal y que va a llegar un momento en que ya una vez ya yo haya pagado toda la falta que cometí, entonces mi ser, mi alma, mi cuerpo es aniquilado. También se denomina estos grupos aniquilacionistas, porque creen que será destruido, sea el alma o el cuerpo, será todo destruido en un momento. Por eso se llaman condicionalistas, porque ellos entienden que el sufrimiento en el infierno es condicionado a la falta cometida por la gente, y por lo tanto una gente que cometió muchos pecados ha de durar más quemándose que uno que cometió menos pecados. Para el lado tradicionalista es diferente. El lado tradicionalista entiende que el que pecó mucho como el que pecó poco, todos van al infierno a pagar eternamente. Quizás el sufrimiento será mayor en uno que en otro, pero eternamente van a estar purgando por su condena. Aquí viene el primero de los problemas, y este problema fue atacado en sus tiempos cuando esta idea del fuego eterno que consume pero no consume, fue planteada por Tertuliano. Para Tertuliano, cuando la gente estaba en el infierno y se quemaba, aunque el fuego quema y destruye la materia, pero en realidad este fuego a la misma vez regeneraba a la materia que quemaba. De esa forma, el que se estaba quemando nunca dejaba de existir, porque el fuego mismo, santo de Dios, lo regeneraba para que siguiera sufriendo. Pero eso plantea un problema. Porque si Dios es amor y compasivo y misericordioso, y si, como dice la Biblia, Dios es justo, ¿cómo es posible que Dios le esté cobrando a una persona por una falta que cometió temporalmente, le esté cobrando eternamente? Es decir, si yo hice algo una vez y nada más, yo voy a pagar por la eternidad por eso que yo hice. Como que no tiene sentido de justicia, como que no encaja. Y ese problema lo enfrentó precisamente esta idea del infierno en el siglo III de la era común, donde la iglesia estaba en formación y había un debate sobre algunas de esas ideas. Esto trajo como resultado la búsqueda de una forma de reconciliar a Dios como un Dios de amor y de justicia con esta idea del infierno eterno, de la paga eterna. Y se llegó entonces en un hombre como Orígenes, uno de los padres de la tradición patrística, esta idea que él desarrolló, que es una idea heregética porque no tiene base bíblica, de que Dios, como Él es amor, entonces todo el que va al infierno realmente no va al infierno en una forma perentoria, en una forma permanente, sino que está yendo al infierno en una forma temporal. Porque después de un tiempo Dios va entonces a restaurar y entonces les va a dar la oportunidad de entrar a la gloria. A eso se le llama apocatástasis, la idea de la restauración final de la creación, donde todo lo que Dios ha creado va a ser restaurado. Todo ser que haya no creído en Dios, que haya faltado, que haya ido en contra del Señor y se pierda, estará en el infierno, pero no eternamente, sino que llegará un momento en donde el Señor entonces abrirá el infierno y sacará de allí a todo el que haya purgado por sus faltas, y entonces serán restaurados y disfrutarán de la eternidad junto con los demás salvados. Ese es el problema que trae como consecuencia esta idea del infierno eterno, de un sufrimiento eterno, ya sea en una forma espiritual como en el alma o con el mismo cuerpo. La idea es entonces que todo aquel que cree
en el infierno como un pago eterno para el que se pierde, tiene que responder a este problema. ¿Cómo puede ser Dios justo si permite el sufrimiento eterno del que se pierde por cositas mínimas? ¿Cómo puede ser Dios un Dios de amor cuando en la eternidad estemos los salvados y Dios, sabiendo que hay un lugar en el universo donde hay gente quemándose y sufriendo un tiempo que no le correspondería sufrir, porque todo debería tener un tiempo? La Biblia dice que todo el mundo paga según sus obras, y si es según sus obras, necesariamente eso significa que el que hizo 10 debe pagar menos tiempo en condena que el que hizo 30, que el que hizo 30 debe pagar menos que el que hizo 100. Pero en la idea que ha abrazado el mundo cristiano en su mayoría de una condena sin límite y un sufrimiento constante, no encaja con el sentido de justicia que la Biblia muestra de Dios. No encaja con el sentido del amor de Dios. Y cuando entonces hablamos del amor de Dios, entonces decimos, bueno, si Dios es amor, de una forma u otra, en algún momento Él se va a compadecer del que está en el infierno. Y al compadecerse, ahí viene entonces ese proceso que se denomina la apocatástasis, la restauración, la regeneración de la creación a su estado de perfección. Los que creen en esto se basan mucho en 1 Corintios 15, más que todo, cuando dice que al final, cuando Cristo ya haya terminado todo, cuando el Señor haya puesto debajo de sus pies a sus enemigos, dice que entonces Cristo entregará el reino al Padre, y dice, para que Dios sea todo en todos. Entonces eso significa que aún en los que se pierden, el Señor será todo en todos. Todo también en ellos, y eso incluye al que va al infierno. Por esa razón, si hay alguien que quede en el infierno, el Señor tiene que ser el todo en todos, incluyéndolos a ellos. Tiene entonces que en algún momento abrirse la posibilidad para que ellos salgan del infierno y el Señor pueda restaurarlos, porque ya habrán pagado su pena, su culpa por lo que han hecho. Ese es el gran problema con esta idea del infierno como un tiempo eterno de sufrimiento, de pena constante sin terminar. Por otro lado, la posición condicionalista creo que es una posición más bíblica, que tiene más sustento. Esta idea de que cuando tú mueres no pasa nada, estás en la tumba, pero cuando Cristo viene, entonces tú eres levantado, y si te perdiste, a ti se te envía al infierno, y en el infierno entonces tú pagas por los pecados cometidos según tus obras. Mucho fuego pagas si tú hiciste mucho, menos fuego pagas si hiciste menos. Pero una vez haya terminado ese proceso, que nosotros no tenemos claro exactamente cómo será. Nosotros hablamos del fuego, hablamos del sufrimiento, del tormento, pero en realidad son imágenes que tenemos que no son tan claras de qué es lo que va a suceder. Nosotros no sabemos a 100% lo que será, pero sí sabemos que la justicia de Dios demanda que el que hizo mucho pague mucho, el que hizo poco pague poco, y una vez termine de pagar por las faltas cometidas, entonces sea destruido, sea aniquilado, y ya no se sepa más de él, no haya más lugar en él en la existencia en el universo. La posición condicionalista es la posición más acertada cuando hablamos del sufrimiento y del pago de aquellos que se pierden. Yo no estoy tratando de convencerte, siempre te digo, pero es mentira, yo quiero convencerte. Yo creo que la posición tradicionalista no tiene argumentos bíblicos sólidos. Se pueden hacer trabajando versículos y haciéndolos decir cosas que ellos realmente no dicen. Pero cuando los analizamos en profundidad, nos damos cuenta que no es así. Sin embargo, el mayor problema para los tradicionalistas está en el mismo hecho de que ofrece la oportunidad de dos problemas. Uno, de creer esta idea de que el fuego de Dios, como decía Tertuliano, a la vez que quema, regenera la materia para que siga sufriendo. Entonces nos hace en algún momento pensar, wow, pero qué Dios tan cruel, que hace pagar a alguien por la eternidad por 2 o 3 pecaditos y que se perdió. Sin embargo, entonces viene la otra posibilidad de que alguien puede decir, no, en algún momento Dios restaurará la creación, y quizás la gente irá saliendo poco a poco del infierno mientras vaya purgando. Eso suena como un purgatorio, suena como un tiempo de prueba, de sufrimiento, de tortura que la gente tendrá, pero finalmente luego irá al cielo. Si todo esto es cierto, entonces
La gente puede decir, ¿y entonces qué punto hay de yo convertirme al Señor? De yo entregar mi vida al Señor Jesús, de yo ser bueno, de yo tratar de ser bueno, de yo ser fiel a Dios. ¿Cuál es el punto? Porque al final el que se pierde y va al infierno, si Dios es amor, va a tener que sacarlo de allí en ese proceso de apocatástasis. Entonces Él se va a salvar también. Pues entonces yo prefiero vivir mi vida y la vivo como yo quiera, y finalmente cuando el Señor saque del infierno a los que hayan purgado, a mí me sacará en algún momento. Ese es el peligro más grande que tiene la presentación de la idea de la condenación eterna, vivo, sufriendo y de tortura que presenta el infierno. Porque de una forma u otra o terminamos en un Dios injusto o terminamos en un Dios de amor que va a sacar del infierno a los que están allí. Yo creo que esto tiene que hacernos pensar, tiene que hacerte pensar. La idea del infierno como un proceso eterno no tiene asidero bíblico. Y en otros videos vamos a estar tratando ese tema para ilustrar cómo no hay base bíblica para sostener la idea de un sufrimiento y un tormento eterno, ya sea en forma corporal o en forma espiritual. Lo que sí nosotros vemos en la Biblia es que todo el que cometa faltas va a pagar por las faltas que cometió, no eternamente, sino hasta que pague lo que le corresponde pagar. Eso es lo que la Biblia enseña. Hoy hemos aprendido sobre las dos consecuencias penosas de creer que el infierno existe y que es eterno. Si este episodio ha sido bendición para ti, si te ha gustado, si por lo menos te has roto un poco el cerebro y te has puesto a pensar, si ha desafiado alguna de tus ideas, dale like, suscríbete, compártelo con alguien y déjanos un comentario para que se haga mucho más activo este diálogo. Queremos ayudar a que tu mente pueda ensancharse, pueda crecer, pueda ser desafiada con ideas para que puedas sostener mejor lo que crees y cambiar lo que haya que cambiar. Que Dios te bendiga y recuerda, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.